Ok, chicos, a ver. Como ya les había comentado, ¿no? Básicamente el tema de las cartas fianzas, ¿no? La vamos a utilizar para fines del curso, porque hay otros fines que se pueden utilizar. Va a ser para garantizar un pago, y en este caso va a ser el pago que le vamos a dar al proveedor por el crédito que me está dando, y para garantizar un servicio, es decir, producto de la venta que yo realice y el cliente no esté tan seguro de que yo vaya a cumplir con las condiciones contractuales, él me exige a mí el pago de una carta fianza. Entonces, espero haber aclarado esa consulta. No sé si está claro o algo más que deseen que agregue. Chicos, ¿quedó claro esta parte? Sí. Sí, Carlos, está claro. Ok, entonces, yéndome al otro punto, porque por ahí alguien me escribió al WhatsApp, pero de manera directa me dijo cuál era con recurso y cuál era sin recurso. Con recurso va a ser cuando nosotros como empresa asumimos pues el adeudo, ¿no? Por eso dice con recurso, es decir, con recurso para el banco, ¿no? El recurso para el banco es que nosotros asumamos ese impago. Sin recurso es que nosotros no vamos a asumir, es el banco quien va a asumir. ¿Okay? Por si les quedó ahí la duda. A ver, yo voy a compartirles el solucionario de la práctica calificada del ciclo anterior. Les voy a mandar el Word también. Entonces, quiero aprovechar estos minutos y ya luego los que restan para más consultas, ¿no? Esta práctica calificada la elaboró el mismo profesor Walter Leán, ¿no? A nuestro profesor le elaboró el ciclo pasado. Entonces él tomó como referencia el caso de Alicor, ¿no? Y él daba el desglose aquí pues de ingresos, gastos de operación, políticas de capital de trabajo. Es más, para evitarle pues el cálculo demasiado operativo a ustedes de ver cuáles eran los días de créditos, de cobranzas, ¿no? Cuáles eran los días de inventario, cuáles eran los días de pago, él ya se los daba como dato. Entonces, se suele hacer esto en las prácticas calificadas, simplificar ciertas cosas que lo que hemos visto en las prácticas dirigidas. Por eso yo siempre les estoy ahí incisivo con el tema de vean los videos, lean bien el caso, vengan con todas las preguntas, porque por lo general los casos que hacemos en clase y en práctica dirigida son más complejos que los que pedimos en las prácticas calificadas. ¿Qué es lo que le agregamos a las prácticas calificadas para que tengan un nivel de una evaluación? ¿No? Porque si no sería simplemente haz lo que ya te enseñé y pum. Lo que nosotros le agregamos es cambiarle quizás una empresa distinta de un sector distinto en el cual los ejemplos que vieron les sirve como para saber analizar, pero no es aplicar exactamente lo mismo, sino poder entender el nuevo caso que me están proponiendo. Lo otro es ya darle información, ¿no? Con lo cual ustedes se ahorran ciertos cálculos, pero se les pide ser más analíticos, ¿no? O incluso si nosotros les enseñamos proyecciones trimestrales, semestrales, les damos pues para que ustedes hagan una proyección bimensual o una proyección incluso mensual, pero ya no le pedimos proyectar todo el año, sino solo proyectate un trimestre, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, ustedes debieran estar en la capacidad, con lo aprendido, poder determinar cuáles son las cobranzas, cuáles son los pagos, ¿no? Ejemplo de esto es esto, ¿no? Le dan inversiones fijas, le dan relaciones con subsidiarias y vinculadas, ¿no? Acá incluso les dan mayor detalle. Si ustedes han visto el de tiendas F, era simplemente hacer un pequeño cálculo. No, acá nos dan más información, ¿no? Obligaciones de gastos financieros, acá nos dan los datos, cómo calcular los gastos financieros, ¿no? Y con el impuesto a la renta también nos dan una complicación mayor, pero si nosotros entendimos cómo funciona este tema de proyectar la legislación tributaria, ahí nos queda claro, no tendríamos ningún problema. De hecho, acá, ¿por qué tiene bastante información? Porque les están diciendo cómo hacerlo. En sí es una ayuda que les han dado, ¿no? Y esto era lo que yo les mencionaba. El estado de resultados les daban 8 puntos, el flujo de caja 8 puntos, y solo les pedían proyectar tercer y cuarto trimestre. Y 8 puntos, pero si ustedes veían el solucionario, permítanme un momento cerrar esta parte de tiendas F, ok. Si ustedes veían acá el solucionario, en realidad lo que iba a tener más nota iba a ser esto de aquí, cobranzas y pagos. Esto en realidad valía
me parece que a mí me pidieron que yo haga el desglose, yo le habré puesto 4 puntos a eso. O sea, la mitad del puntaje del flujo de caja era esto. De ahí esto de acá valía pues 0, la mitad de 0.25, 0.12,50, 0.12,50, 0.12,50. En realidad el fuerte estaba acá. Ustedes debían concentrarse aquí. ¿Y por qué le di 4 y no le di los 6 que les mencioné hace un momento? Era porque ya les estaban dando 2 puntos por proyectar el capital de trabajo. Entonces, si ustedes sumaban, en realidad eran los 4 puntos de acá, más los de acá tenían los 6, que es por lo general lo que se les suele otorgar a esta parte de la proyección. Por eso es que soy bastante incisivo en decir cómo calcular las cobranzas, cómo calcular los pagos, porque es lo que uno tiene más puntaje y es lo que me va a permitir poder proyectar el resto, porque si esto hice mal, lo que sea que estén proyectando va a tener muchas fallas. Entonces, ¿qué de particular tiene este caso, no? Yo se los voy a presentar acá a grosso modo para que ustedes, luego que yo les comparta el solucionario, ustedes vayan a casa, lean el texto, intenten resolverlo por sí mismos y sobre eso me revisen después el video que yo voy a colgar, que es este video, la parte 4, parte 5 me parece, y sobre eso me hacen consultas en la semana, ¿no? Me dicen, Carlos, no entendí esto, no me quedó muy bien claro, si necesitan que haga explicaciones así en grupo, mínimos de 3 a 4 personas y coordinamos una sesión por Zoom para yo poderles explicar, ¿no? Cómo sus dudas o responder sus consultas. Si son de una persona y la duda es muy compleja, lo podemos coordinar con una llamada, ¿no? Lo llamo a su teléfono celular y lo coordinamos por ahí. Si es algo que se puede responder por un WhatsApp o por un correo, lo voy a hacer también por ese medio. O sea, los medios va a depender de la complejidad de la pregunta y de lo que ustedes prefieran, ¿no? Si ustedes prefieren que yo los llame y les diga, oye, mira, tu duda se resuelve así, así, mejor para ustedes. Si hay algunos que prefieren escribirlo, también. Yo disponible para ayudarlos en ese aspecto, ¿no? Porque me interesa a mí que ustedes no solo sepan, sino que eso que ustedes saben los pueda llevar a buenos resultados. Entonces, para eso voy a ser ahí bien abierto con las formas de canalizar las consultas. Lo que sí les pediría es que lo hagan con tiempo, no esperen al jueves, al viernes, porque ya estudiar con el tiempo encima, ya en mi experiencia les comento que no da tan buenos resultados. Da buenos, pero no tan buenos como si lo hubiesen hecho las preguntas un lunes, un martes, ¿no? Que da tiempo para revisar este tema. Entonces, lo que ustedes tienen que quedar en claro es, primero, esta parte que ustedes van a ver en el caso, en la solución del estado de situación financiera, no lo vean como tal, porque el caso no les pide proyectar el estado de situación financiera. De hecho, acá se han puesto muchos números para hacerlo cuadrar y que todo lo demás fluya, pero no era necesario calcularlo. Entonces, yo les sugeriría que no miren esto de momento, ¿no? Cuando ustedes resuelvan el caso. Voy a dejarlo en blanco. Los puede ayudar para otras cosas. ¿Por qué? Porque acá lo que se está evaluando era el estado de resultados y el flujo de caja. Y si se dan cuenta, ¿qué método están utilizando? El método directo. ¿Qué era lo complicado aquí? Si nos vamos al Word, toda la información ya estaba dada. Sin embargo, acá me ponían unas complicaciones, porque me decían, las ventas ya se las daban. Le decían, las ventas son 1.200 y 1.300. Es decir, ni siquiera tenían que multiplicar por el crecimiento. Ya se las daban como dato. Vean ustedes. O sea, súper sencillo, por lo menos. Y esto de acá, si hacían los dos, tenían 0.25. O sea, era simplemente trasladar lo que ya les habían dado. El concepto costo de mercadería comprende esto, tal, el mismo que se considera 100% variable, es decir, va a ir en función de las ventas, ¿no? Y para eso ustedes tenían que considerar cuál era el porcentaje de los periodos anteriores, y ya se los daban como dato. Incluso si ven ahí el Word, ¿no? Ya les habían dado acá. Ustedes tenían que calcular simplemente y sobre eso proyectar. A veces ni siquiera calcularlo, porque ya les daban como dato cuál era el margen. O sea, que ni siquiera tenían que hacer eso. Por eso les digo es que acá más intuitivo, más análisis y poder comprender qué es lo que me están pidiendo proyectar. Los gastos de personal, servicios de terceros, y acá había la complicación. Si el caso tenía una complicación, era esta parte de aquí. ¿Por qué? ¿Qué les dice el texto? Vayamos a eso. Para todo el 2019 se proyecta un gasto de personal de 390 millones de soles. En julio y diciembre los trabajadores reciben sueldo doble. Además, en mayo y noviembre se entrega medio sueldo adicional
por concepto de CTS. ¿Qué es lo que les está diciendo el caso? Que consideren los pagos dobles en julio, en diciembre, y que consideren, ¿no?, el pago de la CTS en mayo y en noviembre. Los que están en recursos humanos, esta parte la tienen clara, ¿no? ¿Qué más les estaba diciendo? Los gastos fijos que comprenden, ¿no?, todos estos importes ascienden a 66 millones trimestrales y se pagan en el mes que se devenga el gasto. Ah, ya. Me están haciendo una clara advertencia de que solo yo considere en el flujo de caja aquellos flujos que se están pagando en ese momento. Es decir, si el gasto se devengó en el primer trimestre y si se pagó en el primer trimestre también, recién ahí lo considere. Si es un gasto que se devengó en cierto periodo, pero se pagó en otro, yo considere en qué momento se está pagando exactamente para proyectar el flujo de caja. Y esto es lo que pasa con los gastos de personal. Estos 390 millones, cuando nosotros los proyectamos en el estado de resultados, simplemente los proyectamos de manera lineal. Es decir, esos 390 millones lo divido entre 4 y yo voy registrando el importe dividido entre 4 para cada trimestre. Es lo que ustedes están viendo acá. Si ustedes revisan esto, el primer y segundo trimestre tienen lo siguiente: 98, 98, 98, 98. Es decir, esos 390 millones lo han dividido entre 4. Así se registra en el estado de resultado. Sin embargo, en el flujo de caja no se trabaja así. Lo que nosotros hemos hecho en Celima, en Tiendas F, lo que hemos hecho con este caso de abarrotes, es considerar que estos mismos pagos caen igual en el flujo de caja. Por eso es que cuando resolvimos la práctica dirigida de Celima, yo les preguntaba, muchachos, acá estamos haciendo una simplicidad, pero ¿qué gastos se les ocurren a ustedes que, si bien se han registrado en el estado de resultados, no caen en el flujo de caja? Y muchos de ustedes me dijeron las gratificaciones, los viajes, los viáticos. Efectivamente, acá están tomando el tema de las gratificaciones y el pago de la CTS. Porque miren ustedes qué se va a ver en el flujo de caja. Acá no ven 98, 98, 98, 98. Acá lo están viendo cómo se está pagando, es decir, cómo se está haciendo el desembolso de dinero, porque eso es de lo que trata el flujo de caja. Entonces, muchos cuando llegaron a su práctica, no, pero en los casos anteriores lo vimos de esta manera. Sí, pero cuando se hizo la explicación de cómo resolverlo, se te hizo también la explicación de que hay ciertos gastos que no necesariamente van en línea con el flujo de caja, que puede ser que yo lo registré como gasto, pero que no hice el pago en ese momento. Ejemplo de eso es los gastos de personal. Entonces, con esa explicación, incluso en clases se hacían como unos ejemplos, algo parecido a lo que yo he hecho en el video con ustedes, ¿no? Ver uno por uno cuáles sí y cuáles no. Entonces, estaban en la capacidad de hacerlo. ¿Y qué se daban cuenta acá? Que en el primer trimestre pagaban 3 veces el sueldo, pues, ¿no? Pagaban enero, febrero y marzo. Ahí no están pagando nada más, ahí simplemente están pagando los sueldos, ¿no? Y esto que estaba trayendo, esto por acá tenía un pequeño cálculo, me parece que está arriba, que el sueldo mensual era 26 millones. ¿Y de dónde salían esos 26 millones? Sencillo, de los 390 millones dividido entre ¿cuánto? Entre el número de remuneraciones. Pues cuando alguien entra a trabajar de manera formal a una empresa, esta empresa no solo te paga tus sueldos mensuales, sino te paga en julio y en diciembre te paga gratificación, es decir, te paga 2 sueldos más. En mayo y en noviembre te paga tus gratificaciones, es decir, te paga un sueldo más, dividido en 2 partes, ¿no? La mitad en mayo y la mitad en noviembre. Entonces, en realidad te está dando 15 remuneraciones por ley, porque eso es lo que corresponde por ley. Por eso es que el sueldo mensual se divide entre los 390 millones entre 15. Eso es lo que me da los 26 millones. Ese es como mi sueldo mensual promedio, ¿no? El haber dividido todo lo que pago en el año entre el número de remuneraciones que le corresponden a mis trabajadores. Con eso yo calculo mi sueldo mensual y eso es lo que yo voy a calcular. En enero, febrero y marzo yo simplemente pago el promedio de los sueldos, ¿no? Para el segundo trimestre, ¿qué está incluyendo ahí? Se incluyen 3 sueldos más, se incluye, ¿no?, los 3 sueldos que corresponden a abril, mayo
y junio, y la media gratificación de junio. Chicos, si me permiten 30 segunditos. Ya, chicos, a ver, unas contingencias en casa. A ver, entonces, ¿qué va a pasar en el tercer trimestre? Tenemos julio, agosto y septiembre, y en julio se paga gratificación. Por eso es que aquí multiplicamos por 4, ¿no? En el periodo anterior habíamos multiplicado por 3.5, que era la media CTS. ¿Qué va a pasar en el cuarto trimestre? Vamos a tener los 3 sueldos de octubre, noviembre y diciembre, más la media CTS, más la gratificación, es decir, vamos a tener 4.5. Esa era una de las complicaciones. Ahora, tampoco era que si se equivocaban les iba a ir mal. Esto a lo mucho valía un punto, ¿no? Con el medio punto de allá, si se equivocaban, igual tenían 18.5. Como les decía, lo importante era hacer esto. ¿Qué más era importante? Determinar los préstamos. Esto también era importante. Lo otro era simplemente pequeñas apreciaciones para darle cierta complejidad, y es como debe ser pues el nivel de una universidad top como es la Católica, ¿no? Entonces, en impuesto a la renta y otros también les daban una complicación. Les decían, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y sus reglamentos, a la empresa le corresponde pagar mensualmente el 80% del impuesto calculado en cada periodo mensual. En marzo del siguiente, 2020, pagará el saldo, regularización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las empresas pagan el impuesto a la renta mensual, ellos hacen como una especie de declaración jurada, mes a mes, en la cual indican, este ha sido mi número de ventas, ¿no? Estos son mis estados financieros, y esto es lo que nosotros creemos que es el impuesto a la renta. Sobre eso se paga un porcentaje. Es decir, no se paga el 100%. Lo que me queda por pagar, lo registro en balance general como tributos por pagar. Y lo que he pagado va como desembolso. Por eso, ¿qué es lo que vamos a ver acá? ¿No? Si bien el impuesto a la renta me arroja estos números, 26.35, nosotros cuando vemos el flujo de caja, no vemos 26 y 35, sino vemos el 80%. ¿Qué otra complicación me daba el caso? El caso me daba la siguiente complicación. Están exoneradas, me dicen, los ingresos de subsidiarias y dividendos recibidos de inversiones en subsidiarias están exonerados del pago del impuesto a la renta y participación laboral en la empresa matriz, debido a que estos ya se pagaron en la subsidiaria que origina. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos proyectando los gastos en el estado de resultados, cuando calculemos el impuesto a la renta, tenemos que no incluir algo, es decir, tenemos que quitarle los ingresos a las subsidiarias. ¿Por qué? Porque ese impuesto a la renta ya se pagó, ¿no? Es decir, si lo calculáramos del modo tradicional, el impuesto a la renta sobre la utilidad imponible, estaríamos cometiendo un error, porque hay un gasto, ¿no? O hay un ingreso que ya pagó un impuesto, entonces no tiene sentido volver a pagar un segundo impuesto. Entonces esto es algo que beneficia a la empresa. Entonces esos son los puntos que yo les pediría revisar a detalle cuando proyecten este caso, ¿no? Cuando intenten resolverlo. Yo les pido que lo resuelvan ustedes mismos por su propia cuenta y luego ya revisen el solucionario para que así se entrenen en cómo sería una práctica calificada. Para mí esos son los puntos que eran así críticos, que te podías confundir, pues, porque si no habías entendido muy bien la clase, y eso es lo que siempre les recomiendo, si ustedes se mecanizan, lo único que van a hacer es, mira, mis gastos de personal, lo mismo que está acá se pone acá. No, porque en clase no se te explicó eso, se te dijo que era una simplicidad, que había otra forma de calcularlo, y ustedes, pues, alumnos de octavo, noveno ciclo, ya prácticamente profesionales, ¿no? Están en toda la capacidad de saber eso, más con los conocimientos previos de finanzas, más los conocimientos de los otros cursos. Este curso integra todo. Por eso yo les comentaba que este curso le tiene que interesar no solo al que va a finanzas, sino al que va al resto de ramas, ¿no? Al que va a recursos humanos, logística, comercial, porque hay muchos temas que se tocan acá, ¿no? Y
es algo que yo siempre trato de puntualizar en las prácticas dirigidas, ¿no? Este tema que ustedes ven acá es netamente de recursos humanos. O sea, recursos humanos es el que proporciona esa información, ¿no? Y es ya contabilidad quien hace ese desglose. Y eso también sirve, por ejemplo, para ver el tema de las capacitaciones. Las capacitaciones van como un gasto lineal en todo el año, pero no necesariamente se está desembolsando, ¿no? Entonces, recursos humanos tiene que tener mapeado cuánto tienen presupuesto, cuánto se está registrando en el estado de resultados y cuánto de verdad está gastando. Porque si solo mira el estado de resultados, se va a dar cuenta que ha gastado, pero no necesariamente ha hecho el pago. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Estos son los puntos más importantes. Luego acá tienen más que todo el aporte de capital en subsidiarias. Esto es dato, esto se los mencionan, ¿no? Incluso los dividendos recibidos también, los préstamos en subsidiarias, esto también es dato, se los están mencionando. La compra de activo fijo, no hay compra de activo fijo, no hay mayor complicación ahí. Y los préstamos recibidos sí es importante porque va a depender, ¿no? Va a depender de... Acá le han puesto parte del balance general porque hay unos cálculos que lo simplifican, pero ustedes lo pueden calcular de manera manual. Es decir, si esto de acá ustedes los ponen, se van a dar cuenta que esto se calcula en función de la deuda financiera. Y estos datos, por ejemplo, de deuda financiera han sido ingresados manualmente. ¿Por qué? Porque el caso que les está diciendo, ¿no? El caso incluso acá les da a ver lo que les menciono. O sea, el caso ha sido tan sencillo, ha sido más que todo, a diferencia de los casos previos que yo te digo que tienes que calcular esto y esto para proyectar, en este caso ya les han dado las cosas. Lo único que les están pidiendo simplemente es, ok, toda esta información que ya te he dado, tradúcela cómo va en los estados financieros, diferenciando entre lo que es un estado de resultados y un flujo de caja. Por eso es importante saber cómo se interrelacionan los estados financieros, ¿no? Acá les dijeron que la deuda era esto, simplemente ustedes lo trasladaban aquí, ¿no? De hecho, ni siquiera tenían que proyectar esto no era necesario. Esto los han puesto aquí, pero si ustedes lo sacaban para otro lado, igualito podían calcular esto de aquí, ¿no? Los préstamos recibidos. Perdón, ¿no? Simplemente era la resta de uno menos el otro. Como pueden ver aquí. Era lo de corto plazo más lo de largo plazo, en cuánto está quedando, menos lo que yo tenía anteriormente. Si ustedes no era necesario que proyecten el balance general, simplemente poner deuda financiera de corto y deuda financiera de largo. De ahí no hay mayor complicación en las cuentas por cobrar, ¿no? En los inventarios, en el pago de proveedores, porque en realidad estaba bien sencillo de calcularlo. Y acá era un punto importante que le habían dado 2 puntos a una pregunta más que todo teórica, ¿no? Es algo que están haciendo ahora ya los profesores, incluir aspectos teóricos prácticos a las prácticas calificadas, ¿no? Acá les ponían, dado que la empresa requiere mantener una caja mínima de 100 millones, ¿qué recomienda hacer? En ese caso no les estaban pidiendo ajusta el flujo de caja, no, les estaban diciendo que expliquen qué es lo que iba a hacer. A diferencia de la práctica calificada, donde ustedes tienen que incorporar nueva deuda para que su saldo final de efectivo no se vea afectado, ¿no? A diferencia de sus prácticas dirigidas, donde ustedes tienen que calzar esto de aquí, aquí no, aquí simplemente les están diciendo, dime qué es lo que se tiene que hacer. No hagas más cálculos, simplemente dime. Entonces, si ustedes se mecanizaron y lo único que hacían era, meto este dato para que me llegue el importe que necesito, probablemente no iban a poder responder esto de manera escrita o de manera teórica. Entonces, por eso es necesario saber cuando hacemos las cosas por qué las hacemos. Y acá, ¿qué era la respuesta que nos daba? ¿No? Que me dice acá, como se puede observar, el déficit de caja se genera por adquisiciones en empresas subsidiarias. ¿Qué más me dice? Alicorp por sí misma genera el suficiente flujo de caja para poder cubrir sus operaciones. Y es cierto, si ustedes analizan los flujos de operación, vean cómo están. 60 millones, 165 millones, 259 millones, 207 millones. Si se dan cuenta, no tiene sentido que financiemos con corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, ¿qué financiamos? Chicos, a ver, respóndame. ¿Qué financiamos en el corto plazo? Capital de trabajo. Capital de trabajo, efectivamente. Sin embargo, ¿qué tenemos en nuestras actividades de operación? Tenemos flujo de caja positivo, ¿verdad? Sí.
¿Por qué creen que pueda pasar esto con Alicorp? Esto pasa con Alicorp porque Alicorp pues, es una corporación la más grande que hay en el país. Su poder de negociación con proveedores es inmensa. Es decir, si hay un proveedor que le quiere vender a Alicorp agarra y le dice, ok, te pago 120 días. No, pero bueno, no te compro. Alicorp compra millones. Entonces, hay empresas que solo se han constituido para atender lo que pide Alicorp. Es decir, si Alicorp en ese momento dice, ya no te compro a ti, esa empresa desaparece. Entonces, el nivel de negociación que tiene Alicorp le permite, pues, a sus proveedores pagarle después de tiempo. Lo mismo con sus clientes, ¿no? Puede ser que hayan clientes, hay productos que hace Alicorp que las tiendas por departamento o los retail quieren tener en sus stocks. ¿Por qué? Porque es Alicorp, pues. Entonces, el poder de negociación de Alicorp es, bueno, son mis productos, hay diversos canales, yo a ti te doy tanto de crédito, no te doy tanto de crédito, entonces probablemente su ciclo operativo haga que Alicorp no necesite financiarse tanto con factoring, con descuento de letras, ¿no? O quizás tanto pagaré de compras, porque en realidad ni siquiera utilizará pagaré de compras, porque en realidad todos sus proveedores le dan crédito. Entonces, Alicorp tiene un buen poder de negociación. Por eso es importante conocer la empresa que nosotros estamos proyectando, porque en este caso nos tiene que quedar claro es que ellos no requieren financiamiento de capital de trabajo. En realidad, con estos 400.000 que están acá y con estos 400 millones y con estos 450 millones es más que suficiente para poder cubrir sus actividades de operación. Entonces ya no es tan necesario volver a pedir más deuda de corto plazo. Por eso quienes respondieron esta prueba y pusieron que se tiene que pedir más factoring, más esto, están equivocados, porque el déficit de caja se debía a ¿qué, chicos? A la inversión en subsidiarias. Efectivamente, y esas inversiones son a largo plazo. Por ende, la deuda que se tenía que tomar era a largo plazo. La alternativa a una deuda de largo plazo es aporte de capitales. Por eso es que se puso esto de acá. Y cuando yo envié el solucionario, le agregué esto de aquí. No sería válida ninguna opción de corto plazo. No tiene sentido. Por eso es importante proyectar mediante el método directo. El método indirecto no me permite visualizar tan cercanamente estas cosas. Es el método directo el que me permite saber cuáles son mis flujos de operación, flujos de inversión y flujos de actividades de financiamiento. Entonces, yo lo que les pediría siempre es entiendan por qué es que se hacen las cosas. Con eso ustedes van a, si tienen esa herramienta de su lado, la práctica calificada puede venir como se le antoja al profesor, pero ustedes van a estar en la capacidad, ¿no? Me pasaba a mí cuando yo era alumno, yo no me enfocaba tanto en quizás ganar tiempo resolviendo como una máquina, ¿no? Sino llegaba yo a la dirigida y estaba mirando cómo era el que el profesor lo resolvía, cuál era el esquema, lo apuntaba a mano, las cosas importantes, y sobre eso yo practicaba y estudiaba, y siempre hacía las preguntas, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si esto de acá cambia? ¿Y qué pasaría si esto otro cambia? Es decir, hacía preguntas de este tipo, que es lo que ustedes tienen que encaminarse en ese aspecto, ¿no? Realizar preguntas, pues, oye, ¿qué pasaría si ocurre esto? Que fue una de las preguntas que me hizo uno de sus compañeros, me parece ayer, antes de ayer, me escribió de noche y me dijo, y Carlos, en el caso de Tiendas F decía de que si es que esta empresa financiera vinculada no nos pagaba ahí mismo, sino nos pagara 30 días después, ¿qué producto financiero utilizaríamos, no? De eso pedía el caso. La respuesta era, pues, claro, ya se genera una necesidad de financiamiento porque ya no voy a recibir el dinero hoy, sino lo voy a recibir 30 días después. Pero para poder saber si necesito pedir dinero o no, es primordial conocer esto de aquí, pues. Porque si el déficit se da por una actividad de inversión, de nada me sirve pedir dinero en el corto plazo. Porque cuando cobre yo ese dinero, en realidad voy a seguir teniendo un déficit. ¿Producto de qué? De estas inversiones que se han realizado. Entonces es importante saber. Por eso es que el profesor Leandro, ¿no? Yo he estado ahí partícipe en la primera sesión de clase que he tenido con ustedes,
mencionaba eso, ¿no? Que en el corto plazo financiamos capital de trabajo y en el largo plazo financiamos inversiones, básicamente de activo fijo de proyectos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos afianzar, ¿no? Para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones de financiamiento. Por eso es que las prácticas calificadas vienen así. Por eso es importante estar atentos a todas las clases, no solo a la última. Porque si se dan cuenta, esto que pedía el caso y que acá le estaban dando 2 puntos, era algo que el profesor había explicado en su primera clase. Entonces, chicos, ahora que practiquen, a pesar de que líneas de crédito no va a entrar como paquete grande, no quiere decir que no lo estudien. Porque puede ser que por ahí les pongan 2 productos, aunque sea, y con esos ustedes tengan que hacer algo. Entonces, estudien todos los casos que han visto en clase, estudien estas prácticas dirigidas, revisen a detalle esta práctica calificada, porque tiene estos pequeños detallitos de los gastos del personal. Es importante que ustedes tengan claro eso, ¿no? Porque les puede venir de diversas formas. Si tienen dudas, si tienen consultas sobre esta práctica calificada o sobre las dirigidas previas, con mucho gusto yo las atiendo, ¿no? Ya tengo un par ahí de compañeros de ustedes que me escriben ahí al WhatsApp, hay uno que me escribe constantemente, y por ahí vamos coordinando ciertas cosas, ¿no? Si gustan hacer la pregunta en el WhatsApp grupal, con mucho gusto yo respondo ahí. Si es algo individual que lo quieren preguntar, también lo preguntan, yo lo resuelvo, y si es un tema que se necesite aclarar para todos, voy a hacer la respuesta también en el WhatsApp y por ahí enviarla también por un correo electrónico para que todos tengan los medios para poder acceder, ¿no? Y como les decía, si es necesario, pues, revisar algunos puntos o son ya cosas muy puntuales que ustedes consideren verlo mejor a través de una videoconferencia, sí les pediría que sean grupos de 3 a 4 para poder por lo menos reunirnos buen grupo, ¿no? Y si es posible, se puede hasta grabar esa sesión con esas explicaciones y se le enviamos al resto de compañeros para que también ahí ellos tengan un insumo más para practicar, ¿no? Pero no dejen pasar tanto tiempo, ¿no? Porque ya el jueves, el viernes va a ser bien complicado, ¿no? Lo que sí les voy comentando es que más o menos mi disponibilidad puede ser en mañana, tarde o noche, pero va a depender mucho de que me avisen con tiempo, porque ahí en el trabajo estoy trabajando 24/7, ¿no? Incluso ahora terminando tengo que hacer unas actividades del trabajo y tengo que presentarlas mañana domingo. Estamos ahí colapsados con el trabajo remoto, ¿no? Y los que estén ahí trabajando también de manera remota comprenderán un poquito que le están pasando lo mismo, entonces por eso es que les pido cierta anticipación, disponibilidad va a haber, pero siempre y cuando sea con tiempo que me soliciten las cosas. Entonces, de mi parte eso sería todo. No sé si tienen alguna duda más o alguna cosa que les quiera aclarar sobre las consultas, no sé. No se escucha, chicos. Carlos, una última consulta. En este caso, se recomienda la inversión mediante aportes de capital, o sea, para inversión a largo plazo. Y ahí decía, porque hay apalancamiento financiero. O sea, lo que entiendo es que ellos, o sea, no les recomiendan continuar endeudándose, sino invertir del capital propio, ¿verdad? Porque hay capital propio. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que Alicor, como es una corporación, tiene la posibilidad de que todos los bancos lo quieran financiar. O sea, es decir, los bancos quieren trabajar con ellos. Sin embargo, es riesgoso el sobreendeudarse, ¿no? Ahora, es una corporación difícilmente que se ve impactada, incluso en estos tiempos, a ellos no les ha impactado tanto porque muchos de sus productos son de primera necesidad y los siguen produciendo. Entonces, a pesar incluso de estar en crisis, ellos tienen la solvencia ahí para seguir manteniendo sus operaciones. En este caso específico, sí, pues, ¿no? El nivel de endeudamiento de ellos era alto, ¿no? Como podemos apreciar acá en el estado de situación financiera que lo han puesto simplemente para darnos una idea, ¿no? Como podemos apreciar acá, miren cuánto es el capital social, ¿no? 850 millones, y miren ustedes cómo está la deuda de largo plazo. Lo que les soporta a ellos es el tema de sus resultados acumulados. Lo que podemos ver ahí es que normalmente no dan tanto reparto de dividendos. Sin embargo, dado el alto apalancamiento, un instrumento perfecto cuando la empresa está muy apalancada financieramente es hacer un aporte de capitales. No solo reduces el ratio de apalancamiento, sino también estás inyectando dinero, ¿no?, de los socios
para la empresa, ¿no? Y ese también es un buen símbolo de compromiso de parte de los socios, ¿no? De que ellos están poniendo la camiseta de la empresa y están poniendo dinero. Gracias. Ok, chicos. ¿Alguna otra consulta? Si no, para dar terminado esto y ya más adelante ustedes me van realizando las consultas específicas de este caso. Entonces voy a dejar de compartir para ya pasar a despedirnos, ¿no? Hemos quedado 6, me parece que son los 6 de siempre, que siempre nos quedamos, ¿no? Entonces, bien y mejor para ustedes porque ya desde ahora tienen las aclaraciones, ya el resto lo mirará después, ¿no? Agradecerles siempre que se queden hasta el último, ¿no? Como saben, las clases son 2 horas, pero miren, nos hemos extendido casi a 4 horas. Por mi parte, yo no tengo problema, ¿no? Si fueran 5, igual lo haría, ¿no? Más adelante tengan consultas, con mucho gusto, chicos, que tengan buen fin de semana. Estudien, aseguren esta primera práctica calificada. Esta es de las más complejas y más complicadas y la que suele tener menos promedio comparada con el resto de calificadas por la carga operativa y por la carga conceptual. Sin embargo, si a ustedes les va bien en estas, pues ya prácticamente el curso lo tienen resuelto, ¿no? Entonces, mídanse bien en esta, esfuércense en esta, que esta es un buen termómetro para ver cómo les va a ir más adelante. Gracias, Carlos. Cuídate. Igualmente, chicos, buen fin de semana. Descansen y estudien con fuerza. Adiós, Carlos, cuídate, hasta luego.